Forrest Gump no fue el más rápido, ni el más fuerte, ni el más listo, pero vivió una vida que muchos quisieran vivir, no por los premios o los logros, sino porque supo amar, esperar y seguir adelante, sin perder su esencia. Esta es la historia de un hombre que, sin buscarlo, transformó todo a su alrededor, y lo hizo con algo que hoy parece olvidado: la inocencia emocional. Forrest Gump llegó al mundo en una realidad que no parecía tener lugar para él. Desde pequeño le dijeron que no era como los demás, que su capacidad intelectual era menor, que su futuro sería limitado. Las autoridades escolares no querían aceptarlo en la escuela regular, y sus compañeros lo señalaban sin piedad. Forrest no entendía por qué lo trataban así. No comprendía por qué ser distinto parecía algo tan malo. Pero su madre, una mujer determinada y amorosa, nunca permitió que se sintiera menos. Para ella, su hijo era especial, no por lo que podía hacer, sino por lo que era. La relación con su madre fue clave. Ella le repetía frases que luego marcarían su vida. Tonto es el que hace tonterías, o debes hacerlo mejor con lo que Dios te dio. Ella no trató de cambiarlo para que encajara en el molde de la sociedad, sino que lo empujó a caminar con orgullo, incluso si el camino era más difícil. Le enseñó que no tenía que ser como los demás para tener valor. En un mundo obsesionado con la inteligencia, la rapidez y el éxito, Forrest aprendió que la bondad y la honestidad también son una forma de sabiduría. El niño que todos creían limitado comenzó a construir su propia forma de entender el mundo. No era un niño que analizara las cosas con profundidad, pero sentía todo con mucha intensidad. Tenía una sensibilidad pura que le permitía conectar con la gente desde otro lugar. La vida no sería fácil, y lo que venía sería una prueba constante para él. Ya había ganado su primera batalla: creer en sí mismo. Mientras otros corrían hacia metas impuestas por la sociedad, Forrest apenas estaba aprendiendo a caminar, con su propio ritmo y su propio corazón. Jenny fue el primer amor de Forrest, y también la persona más importante de su vida. Desde que eran niños, Jenny lo aceptó como era. No se burlaba de él, no lo juzgaba, y eso bastó para que Forrest la amara con todo su ser. Pero Jenny tenía heridas invisibles. Creció en un hogar roto, marcada por el abandono emocional y el dolor. Mientras Forrest veía la vida con inocencia, ella cargaba una mochila llena de miedos, traumas y preguntas sin respuesta. Eran polos opuestos, unidos por una extraña armonía. Forrest la siguió amando sin condiciones, incluso cuando Jenny desaparecía una y otra vez de su vida. Mientras ella buscaba su identidad en caminos peligrosos, él seguía fiel a ese sentimiento profundo que no necesitaba ser comprendido para existir. Ella era la única que podía romperle el corazón, y aún así jamás le guardó rencor. Su amor no era posesivo ni exigente. Forrest no quería retenerla, solo quería que estuviera bien. Aunque no lo supiera decir, su forma de amar era una de las más puras que se han mostrado en el cine. Jenny representa todo lo que muchos intentan huir: el dolor del pasado, la confusión del presente y el miedo al futuro. Su relación con Forrest es una danza constante entre la cercanía y el rechazo, entre lo que ella necesita y lo que cree no merecer. Pero a pesar de todo, Forrest nunca se fue del todo. Estuvo ahí cuando Jenny cayó, cuando volvió, cuando huyó y cuando finalmente quiso quedarse. Y eso dice mucho más que cualquier declaración de amor, porque hay personas que simplemente están, y eso, a veces, es suficiente. Forrest jamás planeó tener una vida extraordinaria. No soñaba con ser famoso, ni con ganar premios, ni con cambiar el mundo. Solo seguía su camino, paso a paso, haciendo lo que sentía correcto, y sin buscarlo, terminó cruzándose con momentos clave de la historia. Conoció presidentes, participó en guerras, fue estrella de fútbol, campeón de ping-pong y hasta millonario. Pero nunca perdió su humildad. Para él, todas esas cosas
eran simples circunstancias. Lo que realmente valoraba eran las personas, los vínculos, las promesas. En la guerra de Vietnam, Forrest mostró un coraje que ni él mismo sabía que tenía. Salvó a sus compañeros sin dudar, incluso en medio del fuego, porque para él la lealtad pesaba más que el miedo. Su amigo, Bubba, quien soñaba con tener un restaurante de camarones, murió en sus brazos. Y aunque ya no estaba, Forrest cumplió su palabra. Creó ese negocio en su honor. No lo hizo por éxito ni por dinero, sino porque eso era lo correcto. Porque Forrest no olvidaba a quienes amaba y siempre honraba sus promesas. También formó una conexión inesperada con el teniente Dan, un hombre que al principio lo rechazaba por haberle salvado la vida cuando quería morir con honor, pero el tiempo transformó esa relación. Dan, roto por dentro y lleno de rabia, encontró en Forrest un tipo de esperanza silenciosa. Forrest no intentaba arreglarlo, solo lo acompañaba, y en esa compañía, Dan encontró una nueva forma de ver la vida, porque a veces no necesitamos respuestas, solo alguien que no se rinda con nosotros. Forrest siempre tuvo una relación especial con el acto de correr. Desde que era niño, cuando rompió los aparatos de sus piernas para huir de quienes lo molestaban, correr se convirtió en una metáfora de su vida. No corría para ganar, ni competir, ni para demostrar nada. Corría porque lo hacía sentir libre, y eso fue suficiente. Años más tarde, cuando todo parecía confuso, cuando Jenny lo dejó otra vez y el mundo ya no tenía sentido, Forrest volvió a correr. Solo que esta vez sin rumbo fijo. Y durante años, la gente comenzó a seguirlo. Lo veían como un símbolo, un líder espiritual, un sabio que conocía algún secreto profundo. Pero Forrest no buscaba seguidores ni pretendía enseñar nada. Corría porque necesitaba entenderse, tal vez sin palabras. Corría para encontrar calma, para no pensar, para sanar. Y sin darse cuenta, inspiró a miles. Porque a veces los gestos más sinceros, los más auténticos, son los que más conectan con otros. Forrest no hablaba mucho, pero cada paso suyo decía más que 1000 discursos. Cuando de repente dejó de correr, simplemente dijo: "Estoy cansado, creo que iré a casa". Esa frase, tan simple y sin dramatismo, encierra una verdad poderosa. No siempre se necesita una gran razón para comenzar algo, ni un gran motivo para terminarlo. A veces, basta con sentir que ya es momento. Forrest no justificaba sus decisiones, las vivía. Y en un mundo obsesionado con explicar todo, él nos mostró que la intención, la paz interna y la autenticidad también son formas válidas de avanzar. Una de las cosas más sorprendentes de la vida de Forrest es cómo alcanzó el éxito sin siquiera proponérselo. Se convirtió en héroe de guerra, fue entrevistado en televisión, ganó dinero con el ping-pong y más adelante construyó una empresa millonaria de camarones. Pero lo más impactante no fue lo que logró, sino su actitud frente a eso. Nunca se dejó atrapar por la fama, nunca creyó que valía más por tener más. Para él, el dinero era solo otra cosa más que le pasó en la vida, pero no cambió quién era. Forrest repartía lo que tenía sin esperar reconocimiento. Donó gran parte de sus ganancias, le dio lo prometido al teniente Dan y siguió viviendo con una sencillez que parecía imposible en alguien tan exitoso. Nunca se olvidó de su madre, ni de Bubba, ni de Jenny. Nunca actuó desde la arrogancia, porque para Forrest, el valor de las cosas no estaba en su precio, sino en lo que representaban. La verdadera riqueza para él estaba en cumplir lo que decía, cuidar a quienes amaba y mantenerse fiel a su esencia. Este capítulo de su vida nos recuerda que el verdadero éxito no está en lo que logras, sino en cómo lo manejas. Muchos persiguen metas externas, queriendo demostrarle algo al mundo. Forrest, en cambio, vivía desde la tranquilidad de quien no necesita convencer a nadie. Nunca buscó validación
y por eso la obtuvo. A través de su humildad, nos mostró que tener mucho no significa perder lo simple, y que cuando no se busca brillar, a veces se ilumina más fuerte. El teniente Dan era un hombre marcado por una herencia familiar de guerra y muerte. Todos sus antepasados habían muerto peleando por su país, y él creía que ese también sería su destino. Cuando Forrest lo salvó en medio del combate, Dan sintió que su historia había sido interrumpida. Perdió sus piernas, su propósito y su deseo de seguir. Lo culpó a él, al mundo y a todo lo que lo rodeaba. Se sumergió en la amargura y el aislamiento. Pero, aunque Dan no lo entendiera en ese momento, Forrest le había salvado mucho más que la vida. Le había dado otra oportunidad. La relación entre ambos se transformó con el tiempo. Dan pasó de rechazar a Forrest a necesitarlo. Aunque nunca lo admitía abiertamente, encontraba en él una tranquilidad que no tenía en ningún otro lugar. Forrest nunca lo juzgó, nunca intentó arreglarlo. Solo estuvo ahí, acompañándolo, con una paciencia silenciosa. Y en ese acompañamiento, sin presiones, Dan comenzó a sanar. Poco a poco, volvió a encontrarle sentido a la vida. Se asoció con Forrest en el negocio de los camarones y con los años volvió a sonreír. La escena donde Dan aparece en el muelle con prótesis nuevas y en paz consigo mismo es uno de los momentos más emotivos de la película. Ahí ya no hay rabia, ni culpa, ni rencor, solo agradecimiento. El que había perdido todo, ahora volvía a sentirse completo. Y todo gracias a un hombre que nunca dejó de creer en él. Porque a veces, la mayor muestra de amor no es cambiar a alguien, sino estar dispuesto a esperar mientras esa persona se reconstruye. Después de tantos años de idas y vueltas, Jenny regresó a la vida de Forrest. Ya no era la joven rebelde que escapaba del mundo, sino una mujer cansada, marcada por decisiones difíciles y heridas emocionales profundas. Aunque nunca lo dijo con palabras, su regreso era una forma de rendirse ante lo único que había sido constante en su vida, el amor incondicional de Forrest. Él, sin cuestionarla, la recibió con los brazos abiertos. Para él, Jenny no era su pasado, era su presente, y eso bastaba. En ese tiempo, juntos, Jenny y Forrest vivieron una pequeña burbuja de felicidad. Se casaron, vivieron tranquilos, y él descubrió que tenía un hijo, Forrest Jr. Esa revelación fue un momento profundamente emotivo. Por primera vez, Forrest sintió miedo real, no por él, sino por su hijo. Le preguntó a Jenny si el niño era como él, si tenía sus mismas dificultades. Ese instante mostró la enorme evolución emocional de un personaje que, aunque siempre pareció ingenuo, entendía la vida de una forma que muchos adultos jamás alcanzan. Pero esa paz duró poco. Jenny enfermó gravemente, y aunque nunca se especifica con claridad qué tenía, su condición la llevó lentamente hacia el final. Forrest estuvo con ella hasta el último momento. Nunca se quejó, nunca se enojó, solo estuvo ahí, como siempre lo hizo. Jenny murió sabiendo que, pese a todos sus errores, alguien la había amado profundamente. Y Forrest, aunque con el corazón roto, la despidió con la misma ternura con la que siempre la miró. Porque cuando el amor es verdadero, ni siquiera la muerte puede romperlo del todo. Después de la muerte de Jenny, Forrest se encontró frente a un nuevo desafío: criar solo a su hijo, Forrest Jr. A pesar de sus inseguridades, de su forma distinta de ver el mundo y de sus miedos internos, asumió ese rol con la misma entrega con la que vivía todo. No necesitaba saber todas las respuestas, solo necesitaba estar presente. Su forma de paternidad no era convencional, pero era profunda. Forrest no enseñaba con discursos, sino con ejemplo, y su hijo, al igual que él, lo entendía desde el corazón.
La escena donde Forrest acompaña a su hijo al autobús escolar es una de las más significativas de toda la película. Ahí, el ciclo se cierra. El niño, que alguna vez fue rechazado por el sistema, ahora despide con ternura a su propio hijo, quien está por iniciar un camino distinto. Forrest le arregla el cabello, le entrega su lonchera y se sienta a esperar mientras el camión se aleja. Esa imagen dice más que 1000 palabras. Muestra a un hombre que, a pesar de todo, supo amar, cuidar y dejar ir cuando era necesario. Lo más conmovedor es que Forrest nunca se sintió menos que los demás por no ser como ellos. Nunca permitió que sus límites definieran su valor, y como padre, aplicó esa misma lógica. No trató de ser perfecto, solo trató de ser auténtico. Y en ese intento genuino, le dio a su hijo lo más importante que un padre puede ofrecer: amor, tiempo y verdad. Forrest Jr. no necesitaba un genio a su lado, necesitaba a alguien que lo amara sin condiciones, y eso, sin duda, lo tuvo todos los días. La película comienza y termina con una pluma flotando suavemente en el aire. Esa pluma, frágil pero libre, es una metáfora perfecta de la vida de Forrest. A lo largo de toda su historia, él simplemente se dejó llevar por el viento del destino. No intentó controlarlo todo, no se obsesionó con el futuro ni se amarró al pasado. Dejó que la vida lo llevara a donde tenía que estar, y en ese camino tocó muchas almas. A pesar de su aparente simplicidad, Forrest vivió una existencia profundamente significativa. Al final, lo vemos sentado junto a la tumba de Jenny, hablándole con esa sinceridad que siempre lo caracterizó. Le cuenta cómo está su hijo, cómo va la vida, y termina diciendo que la extraña mucho. No hay dramatismo, solo verdad, porque para Forrest, el amor nunca fue complicado. Era tan simple como estar ahí, como esperar, como seguir caminando. Y ese es quizás uno de los mensajes más poderosos de la película, que no hay que ser extraordinario para vivir una vida extraordinaria. La pluma vuelve a volar, y con ella el mensaje queda flotando en el corazón del espectador. Forrest Gump nos recuerda que la inteligencia no siempre se mide con números, que la sabiduría puede venir del corazón, y que la bondad sigue siendo una de las formas más elevadas de valor. Forrest no fue un héroe porque lo intentó, sino porque fue fiel a sí mismo. Y en un mundo que constantemente nos pide que seamos otra cosa, su historia es un homenaje a la autenticidad, a ser simplemente como uno es.